Vamos a tomar nuestros asientos. Gracias a Dios por este culto una vez más. Gracias, mi hermano. Gracias a Dios porque estamos aquí en este lugar. Bendecimos el nombre del Señor. Y qué gozo poder volver a verles una vez más. Es una bendición. ¿Qué les parece si antes de comenzar la predicación, como siempre lo hacemos, vamos a Dios en oración? Amén. Padre, muchas gracias te damos porque estamos ante tu presencia, Señor. Estamos ante ti, Señor. Tus ojos ven, tus oídos oyen en esta mañana, Padre. Yo te suplico que hables a nuestras vidas, Señor. Edifícanos, alimentanos, Señor. Confróntanos también con nuestra realidad. Te pedimos, Señor, que uses tu palabra. Me uses, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Te veamos más a ti, Señor, que es el propósito de la predicación. Ver a Cristo, Padre, sobre todas las cosas. Bendícenos, Señor. Ten misericordia de nuestra sencilla alma en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Resulta, no sé si me puedes apagar por favor. Gracias. Resulta que estaba leyendo un poquito, o escuchando, mejor dicho, un dato acerca de la catedral mayor de acá de Mérida. ¿Y saben qué? Fue la primera construida en toda Latinoamérica. La primera construida. ¿Y saben ustedes cuál fue el propósito? De hecho, se construyó bajo una pirámide, las piedras son de una pirámide de la ciudad de To. Ahora bien, además que hay muchos datos que valdría la pena notar, pero lo que yo quiero subrayar esta mañana es que esa catedral fue la primera en toda Latinoamérica, es la más antigua, pero déjenme darle un detalle que me parece correcto precisar. El propósito de esta catedral, escúchelo bien y ahí va subrayado, el propósito de la catedral era evangelizar a todos los indígenas. Me parece ahora que la vemos a esa catedral que abarcaba aún lo que es el Museo Macay y otras más edificaciones. Me parece que es una gloriosa obra de arquitectura. Me parece admirable desde el punto de vista de la belleza arquitectónica y de la belleza histórica. Pero me parece también un monumento, el monumento más grande de fracaso en toda Latinoamérica. Es el monumento hoy por hoy el más antiguo, pero el que nos dice que la evangelización a Latinoamérica fracasó. Porque los que trajeron el diluido evangelio y con la espada en la mano no evangelizaron, no trajeron las buenas noticias del evangelio de la gracia de Dios. Y entonces cuando vemos la catedral, usted está viendo también el enorme fracaso porque el mensaje llegó totalmente diluido. Y me parece también que los que lo trajeron no eran los llamados. Así que mi mente se va directamente a Isaías capítulo 6, en ese diálogo, en esa plática, puedo decir, cuando el Señor estaba hablando precisamente con el profeta Isaías. Y le dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Esa pregunta del capítulo 6 del libro de Isaías, 700 y fracción de años antes de que nazca Cristo, sigue vigente en el día de hoy. Cristo mismo lo utiliza en Mateo capítulo 13, cuando habla de la dureza del corazón del hombre. Oyendo no entienden y viendo no comprenden, porque el corazón se ha engrosado. Esa pregunta y esa misma palabra la utiliza Cristo, pero de manera maravillosa la vemos al final del libro de los Hechos, donde hoy, con la ayuda del Señor, y la verdad es que gloria al Señor, porque hoy vamos a acabar, si Dios nos da vida, el capítulo, todo el libro de los Hechos. Todo el libro de los Hechos.
Y hemos recorrido Juan, y hemos recorrido Primera de Juan, y hemos recorrido otros libros de la Biblia. Pero gracias al Señor, hoy vamos a concluir con Hechos, con el libro de los Hechos. Y esa pregunta que está en el libro de Isaías, que Mateo capítulo 13, de la boca del Señor, Él cita ese pasaje bíblico, es la misma citación que da el apóstol San Pablo. Y me parece extraordinaria como cierre de tema. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Sabe que esta pregunta no la hace Isaías? ¿Sabe que esta pregunta la hace el mismo Dios? Se lo hace a la iglesia local, nos lo hace a nosotros de manera particular esta mañana. O sea, se lo está haciendo usted y a mí. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y ahí me parece que la mentalidad de la iglesia necesita cambiar. Hablaba con una persona hace como 15 días y yo exactamente estas palabras. La mentalidad de la iglesia necesita cambiar. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad de iglesia. Necesitamos cambiar siempre. Véalo todo el libro de los Hechos. De 120 personas en Hechos capítulo 1 a más de 3,000 personas, 3,120 para ser exactos, cuando predica Pedro. De tal manera que una iglesia de 120 pasó a una mega iglesia de 3,120. Imagínense las alabanzas de esa mega iglesia. Pero el capítulo 5 habla de más de 5,000 personas se añadieron a la iglesia. Estamos hablando de una iglesia de más de 10,000 personas. Y en el libro de los Hechos capítulo 8 vemos una iglesia que es asolada como el jabalí asola el viñedo. Y lo hace trizas. Y la iglesia es atribulada por Saulo de Tarso, el mismo Pablo que cita en el Hechos 28, Isaías capítulo 6. Y la iglesia es perseguida. Y se convierte Pablo en el capítulo número 9. Hasta que vemos una iglesia que cambia, que no es la misma. En ese sentido, creo que nuestra iglesia debe tener una mentalidad distinta. No cambiamos el evangelio, pero sí la manera de vivir iglesia. La manera de hacer iglesia tiene que cambiar. Estamos en pandemia, pero hay que hacer iglesia. La iglesia tiene que cambiar de mentalidad. No es la misma iglesia de 120, no es la misma iglesia perseguida. En Hechos capítulo 13 es una iglesia misionera. Y de ahí, ¿sabe qué, hermanos? No ha parado la obra misionera. No ha parado desde que el Espíritu Santo le dijo a la iglesia: apartadme a Bernabé y a Saulo, obviamente ya convertido, para la obra a que los he llamado. Y la iglesia los despide en oración. Y se va Pablo a fundar iglesias nuevas, cambiando la mentalidad de la iglesia, cambiando la manera de ser iglesia. No es lo mismo una iglesia perseguida a una iglesia que estaba en paz. De Hechos capítulo número 10 o de Hechos capítulo número 9. No es lo mismo, la iglesia tiene que cambiar. No el evangelio, no la doctrina, la vida de iglesia. Y cuando yo veo capítulo 28 del libro de los Hechos, versículo número 11, yo veo que el Señor llama a su iglesia, sinceramente hablando, para una misión imposible, humanamente imposible. Y por esa razón tenemos que cambiar de mentalidad. La iglesia es una iglesia de fe, no andamos por vista, ¿verdad? Amados hermanos, tenemos que cambiar de mentalidad. ¿Es sabio hacer un presupuesto en la iglesia? Sí, claro. Pero la iglesia tiene que ir por arriba, porque creemos en un Dios milagroso, en un Dios que provee por encima del presupuesto. Vean, mire que yo cuando empecé a leer estos versículos dije: Señor, ayúdanos a cambiar de mentalidad. El libro de Contracultura de David Platt, uno de los últimos libros, no sé si es el último, a mí yo lo leía y me sacudía totalmente. Yo decía en tono de broma: me cae mal David Platt, porque me incomoda, porque presenta un cristianismo
muy distinto al que vivimos. Obviamente es broma, no es que obviamente no me cae mal David Platt, al contrario. Pero lo digo en tono de ironía, me cae mal David Platt porque presenta el cristianismo así, a color de piel, como tal, como debe ser. Y mire, Hechos capítulo 28, 11, es para que ustedes y yo nos incomodemos, ciertamente. Dice la palabra del Señor: pasados 3 meses, es el que lo mordió una serpiente, es el que llevaron preso injustamente. No estaba de vacaciones, no estaba realizando sus sueños académicos y profesionales. Me parece que nuestra generación de iglesia, gloria a Dios por la pandemia, en el sentido que Dios usa esta prueba para probar a los suyos. Porque me parece que está diciéndonos a nosotros, iglesia, nuestro cristianismo tiene que ser distinto. Tiene que cambiar la manera de ser cristiano. Porque en nuestra generación me parece que todos o la mayoría a veces solamente piensan en su realización profesional. Es que tienes que realizarte. El cristiano tiene que ir contra cultura. Y nuestra cultura nos dice por doquier, tienes que realizarte. Y no estoy en contra de ello, pero me parece que es otro evangelio, el de la realización personal por encima del cristianismo. Ese es el detalle y ese es el quiebre. Y por eso esos versículos me llaman la atención. Pasados 3 meses, ¿dónde estaba Pablo? Estaba en la isla de Malta. Y ¿sabe qué? No tenía una cuenta para que le transfiriera a la iglesia de Antioquía. Pasados 3 meses, ¿de qué iba a vivir Pablo? ¿Qué iba a comer Pablo? Era un preso más. Por eso el Señor nos llama, Cristo nos llama a una tarea imposible. Pero dice la Biblia que al que cree todo le es posible. ¿Hay alguna cosa que sea difícil para Dios, hermanos? ¿Hay algo que sea difícil para el Señor? No lo hay. Pasados estos 3 meses, ¿y cuáles fueron esos 3 meses? Noviembre, diciembre y enero. Después de esos 3 meses, dice la Biblia, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina. ¿Cómo el Señor? Por eso es imposible, porque estaban allá 90 días de su vida. Por eso se cree que se levanta una iglesia en Malta. Y yo no sé si les dije este dato la semana pasada, se lo voy a decir hoy. ¿Sabían ustedes que Malta es el país más pequeño del mundo? El más pequeño del mundo es Malta, donde estuvo Pablo. Pero ¿saben una cosa? En Malta, en el día de hoy, si es que no más, hay 365 templos dedicados a lo que es el cristianismo. Alguien pregunta, ¿por qué 365? Porque es un templo por día. ¿Sabe que aún a pesar de que es el país más pequeño, fue el primer país que abrazó el cristianismo después de Jerusalén? ¿Sabe? Yo decía la semana pasada que hay que dejar huella en este mundo. Y esos 3 meses que estuvo Pablo en Malta, amados hermanos, no se estaba realizando. Aunque déjeme decirle otra verdad: el cristiano verdadero se realiza sirviendo a Jesucristo. Usted sirve a Jesucristo, realmente le servimos. En el área académica, ok, gloria a Dios, pero sirviendo a Cristo. En el área de la salud, gloria a Dios, pero sirviendo a Jesucristo. En el área de empresarial, haciendo negocios, pero sirviendo a Cristo, siendo luz en las tinieblas, siendo sal en la tierra. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela. Probablemente fue el mes de febrero, porque era el mes ideal. Acuérdense que no había GPS, no había brújula, y entonces la manera de conducirse en alta mar era por medio de las estrellas del firmamento y por medio del sol. De tal manera que febrero y marzo era ideal para zarpar. Y ahí de nuevo en la soberanía del Señor, porque yo no creo en casualidades. A la luz de la Biblia no hay accidentes. Para nosotros sí, alguien puede tener un accidente y ok, es nosotros. Pero a la luz del texto bíblico no hay cosas del azar, del destino.
Dios en su soberanía, en su misericordia, mandó una nave alejandrina. Otra vez, se había hundido una de 60 de largo, 15 de ancho y 14 de profundo. Una nave que cargaba trigo otra vez, que había invernado, por cierto, en la isla, esperando un viento favorable, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Estas enseñas o marcas, algún comentarista dijo que no se sabe exactamente por qué razón Lucas puso este detalle. Me parece que es interesante que Lucas lo haya dejado. Número uno, porque es un dato histórico, para que ustedes y yo, a la luz de la historia, nos demos cuenta que la palabra de Dios es viva y eficaz y es veraz y no miente. Cástor y Pólux, se supone en la mitología griega eran los hijos de Zeus, y se suponía que eran los dioses que cuidaban a los viajeros en alta mar, y por esa razón estaban en la parte de la proa para mostrar que ahí estaban los dioses cuidando. Por encima de esas enseña es Dios quien cuida a los suyos. Y aunque no tenía el dinero en el fondo, a veces, hermanos, no le creemos a Dios. Me parece que la iglesia cristiana, nosotros, la iglesia del Señor aquí, necesitamos creerle a un Dios sobrenatural. No me estoy equivocando en las palabras, sobrenatural, que Dios va a proveer. No tenemos fe para muchas cosas. Versículo número 12. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. Hay quien cree que Pablo levanta otra iglesia en 3 días, así como Tesalónica. Se cree que Pablo en 3 días, así como la iglesia de Tesalónica, 3 fines de semana, Pablo en Siracusa levanta otra iglesia. Mis queridos hermanos, ¿qué nos está diciendo Dios? ¿A quién enviaré? Dice el Señor a su iglesia hoy, a nosotros: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Dice el Señor. ¿Quién de los que estamos aquí esta mañana va a decir, al igual que Isaías: heme aquí, envíame a mí? Le advierto que es una tarea imposible. Le advierto que no siempre va a tener recursos, personal humano. Porque déjeme recordar que cuando Dios envía a Isaías, ¿sabe a qué lo manda? Yo lo he dicho quizás un miércoles en la oración. Lo manda a dar un mensaje donde la gente no le va a entender, ni le va a comprender. O sea, Señor, me estás mandando a una gente que yo le voy a predicar y no me va a entender. Me va a oír, pero no me va a entender. Va a ver. ¿Por qué ver? Porque acuérdense que Isaías llevó a su hijo Sear Jasub y predicaba a Isaías con su boca, y tenía a su hijo como una muestra viva del mensaje. El remanente volverá. Así se llamaba su hijo. Si alguien está buscando nombre para un próximo bebé, póngale el remanente volverá. No creo que sea muy atractivo, ¿verdad? Pero así se llamaba el hijo de Isaías. Así que la gente veía al hijo de Isaías, escuchaba la predicación de Isaías, lo entendieron. Misión imposible. Pablo, Dios lo llamó para una tarea humanamente imposible. No tiene recursos, no tiene gran personal. Su staff de liderazgo eran 2 nada más: un médico y Aristarco. Lucas, el que escribe, y Aristarco. Ya había mandado la carta a los romanos. Ya había mandado esa carta a Roma. Él quería llegar a Roma. Me parece que la misión de la iglesia es salirnos de esa zona de comodidad que tenemos.
Me parece que estos textos apuntan a que ustedes y yo nos salgamos de esa zona de comodidad en todas las áreas, en nuestras finanzas, en nuestro tiempo, por eso le dije que la iglesia necesita cambiar, porque el texto bíblico nos apunta a cambiar, no quedarse igual. Hay que cambiar la mentalidad, hay que cambiar la visión. Ahora en pandemia, sí, ahora, es más, yo creo que no hay un mejor momento como el que ahora vivimos. No hay mejor momento. Si usted espera un mejor escenario, no va a haber. Es ahora servir a Cristo. Con todas las limitantes o con todas las ventajas, pero es ahora el mejor momento para servir al Señor. Ay, pastor, es que me acabo de casar. Gloria a Dios porque te acabas de casar. Ay, pastor, es que no tengo novio, no tengo novia. Excelente, es el mejor momento. Porque el soltero solamente tiene cuidado de su señor, o la soltera. Pero el casado tiene que ver cómo agradar a su esposa. Pero no es que sea malo que uno esté casado. Si estás casado, gloria a Dios, porque estás casado, es el mejor momento para servir a Cristo. Si estás solo o abandonado, es el mejor momento para servir a Cristo, porque la palabra dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. ¿Y no acaso el Salmo 23 que sabemos de memoria? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle, vea esto que está tremendo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Lo sabemos, mis amados hermanos. Así que estos 3 días para Pablo eran días de oportunidad. Versículo número 13 dice que de allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después soplando el viento sur. Es el viento sur el que estaban esperando de manera increíble. Ahora yo hago una pregunta que va a equivaler a 20,000 pesos y me la responden. No es broma esto, pero ¿no acaso Dios es el que da el viento? ¿No acaso Dios en su palabra, Génesis 8, nos recuerda: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra? Dios hizo pasar un viento y empezó a menguar el agua. ¿Quién gobierna este universo? ¿No acaso Cristo, cuando les agarró la tempestad a sus discípulos, le dijo al viento y al mar: ¡hey, viento, mar! Y el viento y el mar le obedecieron. Así que me parece, mis queridos hermanos, mire, el tema es: ¿a quién enviaré? Dice Dios. ¿Y quién irá por nosotros? En primer lugar, Cristo está llamando a su pueblo a una tarea imposible. Está llamándole a ustedes el Dios de lo imposible. Ahora, cuando digo que es imposible, el detalle aquí es, hermanos, es que si Él nos envía, Él va a estar con nosotros. Si Él envía a su pueblo, si Él nos envía a nosotros, Él va a estar con nosotros. Y lo imposible se vuelve posible. Lo imposible se vuelve posible. Yo me pregunto, ¿cómo es que otra vez una nave alejandrina llena de trigo se estaciona, valga la expresión, en Malta? Y Dios manda de nuevo un viento del sur, nada más que este era favorable, no como aquellos otros vientos que por poco pierden la vida, los 276. Verso 14, ¿cómo es el Señor? Si es una tarea imposible, yo sé que es imposible, humanamente hablando. Hermanos, la obra de la iglesia es algo imposible, humanamente hablando. Es Dios que tiene que enviar su gracia, su misericordia, su bendición. Como bien dijo el salmista: si Jehová no edificare su casa, ¿qué más dice?
en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no vela la ciudad, en vano vela la guardia. Y mire, vea el versículo 14. Donde habiendo hallado, ¿qué? ¿A quiénes? Hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. Esto es impresionante. ¿Saben, hermanos, por qué debemos cambiar de mentalidad? Porque los hermanos, escúchenme bien, debemos ser un alivio y una bendición para los que sirven al Señor. Estos hermanos le pidieron a Pablo que se quedara con ellos. Ahora, 7 días, una semana. ¿Y sabe qué hizo Pablo en 7 días? ¿Qué creen que hizo Pablo? Las escrituras, la palabra. Ahora, eso es una bendición, fue una bendición para Pablo. Fue una excelente bendición para Pablo. Una enorme bendición. ¿Sabe que los hermanos también debemos cambiar de mentalidad y tratar siempre de ser de bendición para otros? ¿Cómo puedo ser de bendición? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo servir a la obra, al avance del reino? ¿Cómo puedo contribuir para el avance del reino de la iglesia? ¿Qué puedo hacer? Por eso yo creo, a la luz de la palabra, que nadie de veras debe estar al margen de la iglesia si eres un verdadero cristiano. Si eres un creyente verdadero, tú debes estar inmerso, sirviendo, con disposición, con humildad, con gozo. Vean los hermanos acá. Nos rogaron que quedásemos con ellos 7 días. Por favor, Pablo, quédate con nosotros. Yo creo lo siguiente, a la luz de la palabra. Por ejemplo, el hecho de que hayan venido ustedes esta mañana para mí es bendición. Yo soy bendecido solamente con el hecho, nada más por decirlo, viéndoles que están aquí esta mañana. Es una enorme bendición. Y yo espero que todos reciban bendición de la predicación. Si usted viene con ese deseo de que Dios bendíceme por medio de la predicación, Dios le va a bendecir. Una actitud, Señor, habla que tu siervo oye, Dios le va a bendecir, Dios le va a hablar. O sea, soy bendecido, somos bendecidos, y no eso dice la palabra. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, porque allí envía Jehová bendición. Aquí envía Jehová de una manera especial. Dice Apocalipsis que Cristo se pasea en la iglesia. Se pasea a Cristo. Hermanos, esto es el valor de congregarnos. Y en ese sentido, yo a la luz de la Biblia no puedo ver a un hermano, ¿no?, a la luz de la Biblia, que esté aislado del cuerpo o ajeno al cuerpo. Mire, yo no sé qué parte del cuerpo de nosotros no, como que nos faltó un detallito, pensamos, ¿no? Como que mi dedo de acá como que está un poco pasado de peso, diríamos, ¿no? Puede ser. Pues sabe una cosa, es mi dedo gordo que me encanta. No veo de manera coherente una persona que diga, ya me choca de plano ese dedo gordo, vámonos. Al contrario, mis amados hermanos. Entonces usted puede imaginarse algún miembro de la iglesia que no quiera participar en la obra, que no quiera servir a su Cristo. O sea, yo no lo veo en la Biblia. Porque ese que parece el más débil, la Biblia dice que lo vestimos con más decoro. Y hermanos, aunque nos parezca que las cejas no tienen sentido, Dios ha hecho a la iglesia para que cada miembro, dice Pablo en los Efesios, la actividad propia de cada miembro de la iglesia debe tener una parte activa en la iglesia. Vea la actitud de estos hermanos. Ahora, eso Dios lo puede hacer. Yo no puedo obligar a nadie que sirva. A mí me encantaría que toda la iglesia, como dice versículo 14, estén deseando estar escuchando la palabra, estar sirviendo. Yo no puedo hacerlo, Dios lo puede hacer. Si es una tarea imposible,
Porque muchas veces escuchamos pero no entendemos, vemos y no comprendemos. Lo mismo del profeta Isaías, lo mismo que dijo Cristo. Les voy a hablar por parábolas. A ustedes, mis discípulos, les voy a decir el significado de las palabras, pero a ellos, porque tienen oídos pero no oyen, tienen ojos, no comprenden. Versículo 15. Donde oyendo de nosotros los hermanos, miren hermanos, dice que, versículo 14, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Y luego fuimos a Roma, no han llegado. Versículo 15, no han llegado. De donde oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. No es ninguna cantina, hermanos, O sea, 3 tabernas, foro de Apio, aunque no tenía buena reputación el foro de Apio. El foro de Apio, déjeme graficarle esto, porque es emocionante a la luz de la historia. Roma tenía la famosa Vía Apia. Era una monumental carretera, monumental. Incluso es la primera carretera en el mundo y en la historia donde se usó cemento. Y uno de los emperadores le gustaba andar descalzo para checar lo liso del pavimento. Y había banquetas. Y en todo el camino de la Vía Apia estaba ese lugar llamado Foro de Apio. Pero además de eso había tumbas, entre ellas estaba la famosa tumba del filósofo Séneca. Nada más para darles un dato. O sea, debió ser emocionante para Pablo porque él quería ir a Roma a dar testimonio de Cristo. En medio de las adversidades, por eso es una tarea imposible a la cual Dios nos llama. Así que ese foro de Apio y las 3 tabernas son lugares donde los hermanos, vean el detalle, salieron a recibirnos. Hermanos, yo creo que la iglesia tiene que cambiar su mentalidad. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. ¿Sabe cuántos kilómetros recorrieron los queridos hermanos para ver a Pablo? Se cree que cuando llegaba una autoridad, cuando había triunfos allí en la Vía Apia, se llenaba de gentes. Entraba triunfante el emperador. Pero ¿sabe cuántos kilómetros caminaron aproximadamente los hermanos para recibir a Pablo? No se sabe exactamente cómo se dio la noticia que estaba Pablo llegando a Roma. Se cree que Julio, el centurión, habrá mandado algún tipo de aviso. ¿Sabe cuántos? Aproximadamente entre 65 y 70 kilómetros. Y no agarraron el nuevo autobús vía periférico. No llamaron al Uber, a ver, a un flete especial. Necesitamos ver a Pablo, aquí están las 3 tabernas o en el foro de Apio, por favor. No fletaron 50 camellos. Amados hermanos, estos hermanos salieron a pie. Caminaron 65 a 70 kilómetros. Me parece que la iglesia necesita cambiar varios aspectos en cuanto al aprecio que tiene o debe tener a sus líderes espirituales. No digo que no lo hay, pero me parece que deberíamos ser más considerados. Me parece que deberíamos apreciar a los que enseñan la palabra, no la figura, no al personaje, al que esté en turno, a los que estén en turno. Me parece que la iglesia debería apreciar más a los siervos del Señor. Me parece. ¿Sabe qué dice la Biblia? Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. ¿No cree usted que Pablo no estaba enfermo? Siempre se ha creído que Pablo sufría problemas de la vista. He rogado 3 veces al Señor que me quite ese aguijón de la carne, pero el Señor me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Me parece que la iglesia necesita apreciar a sus líderes, a sus pastores. No digo que no lo hace, mis amados hermanos. Y no estoy diciendo una idolatría. No estoy diciendo lo que a la luz de la Biblia es. Estos hermanos fueron una enorme bendición para su misionero, o incluso para el misionero, porque ellos ya se habían convertido antes. Se cree que se convirtieron cuando predicó Pedro en Hechos 2. Y me parece que los hermanos deben tener más en sus oraciones a sus pastores. Mateo capítulo 10, versículo 40 dice: el que a ustedes recibe, dijo Cristo, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Hermano, no estoy exagerando. Si usted es una bendición para un siervo de Dios, usted está haciéndolo a Cristo. Pero no solamente a Cristo, aún al Padre. Pero no solamente limitarnos con los pastores, porque sí es verdad con los pastores, con los misioneros. Le voy a dar un examen. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por su pastor y sus ancianos? Porque los ancianos tienen la tarea. Tenemos aquí varios en prueba que están aprendiendo a pastorear. Están aprendiendo los hermanos, gloria a Dios. Porque estamos tratando de pastorear a la iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que oró por los ancianos y el pastor? ¿Cuándo fue la última vez que usted le habló al pastor para decirle, no sé, algún detalle, un libro que le haya dado a algún pastor? Cambio de mentalidad. Versículo 16. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por vosotros? ¿Quién irá por nosotros? Dice el Señor. A esta iglesia en particular, Dios nos llama a nosotros a tareas imposibles, trabajos imposibles. O sea, Pablo no tenía los recursos, Pablo no tenía un gran equipo, solamente eran 3. Y Pablo estaba evangelizando. Lo mordió una serpiente, iba como preso, estaba encadenado. Verso 16. Cuando llegamos a Roma. ¿Sabe, hermanos, que esta palabra cuando llegamos a Roma es el cumplimiento de Hechos capítulo 1, versículo número 8, que dice a la letra: pero recibiréis poder? No es tu poder, no es mi poder, no es nuestro poder, es el poder de lo alto. La iglesia necesita el poder del Espíritu Santo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. ¿Y dónde? ¿Sabe que este versículo 16 es lo último de la tierra? ¿Sabe que Pablo acá en este versículo estaba cumpliendo Hechos 1:8? Lo último de la tierra es llegar a Roma, la capital del mundo. La capital del mundo. Mis amados hermanos, Cristo, en segundo lugar, Cristo nos envía a ustedes y a mí hasta lo último de la tierra. No solo Limones, no solo Cauquel. Tenemos que cambiar la mentalidad. Por eso estamos ayudando en Cuernavaca que se levante una iglesia, y debemos ayudar fuera del país e ir. Dios está llamándonos a nosotros a ir al fin del mundo. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar. Pero acá hay una diferencia. ¿Es una tarea imposible? Sí, lo es imposible. Pero Dios nos está mandando hasta lo último de la tierra, a ustedes y a mí. Jóvenes, Dios nos está mandando, adultos como yo. Hermanos jubilados, Dios les llama hasta lo último de la tierra. Profesionistas de la iglesia, Dios les llama hasta lo último de la tierra.
Pero ¿cómo si no somos una mega iglesia? No, seguramente Dios está enviando a los que están conectados en línea, amén. A ellos, ¿verdad? Que como están en línea, no, a los que están en línea, como los que estamos en presencial, Dios nos llama a nosotros a ir hasta lo último de la tierra, hasta nuestra Roma, en lo último. Ahora bien, este detalle acá que dice la Biblia, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Yo no sé cuántos duermen en hamaca aquí en esta hermosa península, en esta hermosa Mérida. ¿Alguien duerme en hamaca aparte del pastor? Amén. Los que duermen en hamaca somos los mejores. Solo yo y el hermano Eric dormimos en hamaca. ¿Quién más duerme en hamaca? No sean penosos. ¿Verdad? Está bien. El pasaje bíblico dice que Pablo estaba con un soldado. ¿Sabe cuántas horas al día? Estaba encadenado con un soldado 24 horas al día. Y algunos comentaristas hablan de que en la noche cambiaban turnos los soldados. Algunos piensan que fueron 3 o 4 turnos que cubría para que Pablo no dejarlo un minuto suelto. Al peligroso misionero. Peligroso misionero. Esto es imposible, hermanos. O sea, la obra del Señor va a ser a la manera de Dios, quitando nuestra zona de confort, porque estamos muy acomodados en la iglesia, ¿verdad? Ya agarramos nuestro horario, ya agarramos el ritmo. Y Dios nos está diciendo esta mañana, tienes que salir de tu zona de confort. Yo te llamo a lo último de la tierra. ¿Quién va a ir? O sea, ¿quién va a ir? Vamos a orar para que vayan los de David Platt o los de John Piper, pero es la iglesia de Israel. Es a ustedes y a mí que el Señor nos está llamando. Pero pastor, yo trabajo. ¿Qué hago con mi cuestión laboral, profesional? Si Dios te llama, Dios va a proveer. No me he casado. ¿Me voy a casar? Pues Dios te llama hasta lo último de la tierra. Ya no es un asunto ni del pastor. Es un asunto de Dios que está llamando a su pueblo. ¿A quién enviaré? Si ya sabemos que ustedes y yo debemos ir hasta el último de la tierra, la pregunta es directa: ¿a quién de esta iglesia local? ¿Quién va a ir representando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo? Como mensajero. ¿No que nos ha dado Dios la reconciliación, el ministerio de la reconciliación? Tener un soldado durmiendo, comiendo. ¿Se acuerda cuando, ahora voy a decirle un detalle? Sabe que aquí en este lugar, hace 2 años Pablo en prisión. Sabe que se escribe la carta de los Filipenses. ¿Usted se acuerda cuando enseñamos Filipenses? Acá prediqué esto y lo dimos por medio de grupos pequeños. Y yo citaba que Pablo estaba preso y estaba 24 horas con un soldado. He aquí la referencia. 24 horas del día con un soldado. Versículo 17. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en nuestras manos, en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. ¿Sabe que cuando llega Pablo a Roma, nadie de sus acusadores llega? De tal modo
que para Roma era muy mal visto alguien que acuse y no presente argumentos. Finalmente Pablo es liberado de prisión y él convoca. Sabe que Pablo no desaprovecha ninguna oportunidad. Él habla como era su estrategia. Primero habla a su pueblo judío y habla a los principales. Él no puede ir a la sinagoga, pero ellos sí van a casa de Pablo. Y no sé si a ciencia cierta ellos no sabían nada. El asunto es que dicen que no les ha llegado absolutamente nada. No tienen ninguna información. Pero me llama la atención el versículo 20. Así que por esta causa, dice Pablo, os he llamado para verles y hablarles. ¿Sabe qué significa? Porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Por la esperanza de Israel significa por Cristo, el Mesías, estoy en cadenas. Me parece que para cambiar la mentalidad de la iglesia uno tiene que tener en claro, y si yo quiero responder a ese llamado, uno lo tiene que hacer por Cristo Jesús. Y usted va a atender a ese llamado del Señor hasta ir hasta lo último de la tierra. En una misión imposible lo hemos de hacer con esto en mente, por la esperanza de Israel. La esperanza de Israel es Cristo. Si usted ha de ir, es por la esperanza de Israel, que es Cristo. Si el Señor le llama a usted, ha de ser por Cristo. Si la iglesia tiene que cambiar la mentalidad, ha de ser por Cristo. Es Cristo quien llama a su pueblo. Es Cristo la razón por la cual Él podía soportar las cadenas, podía soportar las falsas acusaciones. Versículo 21. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Verso 22. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y eso tiene que ver con el cristianismo. Aunque acá secta no es de manera, ¿cómo se llama?, despreciable que se habla. Se refiere al movimiento cristiano. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios. Yo pienso cuánta vitalidad tenía Pablo, porque se puso a enseñar desde la mañana. ¿Hasta qué horas? Hermanos, debemos ser un pueblo del Señor así, con ansias de la palabra, que se nos hable la palabra, que se nos hable la palabra del Señor. ¡Qué vitalidad! Yo por eso le pido a la iglesia que oren, sobre todo en el mes de octubre, porque voy a estar predicando en 3 iglesias. Predico ahorita acá, a las 6 voy a predicar en Eliasín y a las 7 voy a predicar en Dios Fuerte. Es mucho para nosotros, pero necesitamos oraciones de la iglesia. Ahora mire a Pablo acá desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús por la palabra, por el Antiguo Testamento, tanto por la ley de Moisés, el Pentateuco, como por los profetas. Todo el Antiguo Testamento habla de Jesucristo. Lo estamos viendo en grupos pequeños, maravillados. Desde Génesis hasta Malaquías está Cristo. No desde Mateo, desde Génesis. Esa sangre que se derramó cuando se vistieron a Adán y a Eva, de esos 2 animales para vestir a Adán y Eva, con la misma mano de Dios, esa sangre derramada apuntaba a Cristo en la cruz. El sacrificio que estuvo a punto de hacer Abraham con su propio hijo Isaac, esa sangre que se derramó de ese cordero, de ese animal, apuntaba a Cristo. Mis amados hermanos, es exactamente lo que hace Pablo. Versículo 24. Y algunos asentían a lo que se decía. Dicen, perfecto. Pero otros no creían. Verso 25. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Mire, esta fue una bomba. Digo que fue una bomba porque no fue nada agradable. Se están retirando. A ver, permítame, le voy a dar la última dosis, dijo Pablo.
Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón. ¿Usted cree que fue agradable esta predicación para la gente? ¿Usted cree que fue algo maravilloso que dijo Pablo? No. Pero ¿sabe qué puede ser lo más triste esta mañana? Que todos hayan escuchado ese mensaje y algunos no hayan entendido después de haber escuchado, y algunos no hayan comprendido haber visto la palabra, y se cumpliría exactamente lo mismo. Un corazón que tiene el corazón, valga la redundancia, personas que tienen el corazón engrosado. Oyendo, oyen pesadamente. Viendo, no entienden. Versículo 28, a pesar de que es una misión imposible, a pesar de que es hasta el fin del mundo que nos llama el Señor: sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Hermano, yo me gozo cuando estoy sabiendo que la iglesia en Cuernavaca, que pastorea el hermano Alex Díaz, de la cual nuestra iglesia ayuda económicamente, sabe que está creciendo. Lo que unos desprecian, otros aprovechan. Y me parece que esta mentalidad bíblica tenemos que tomar nosotros. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo estaban discutiendo. Porque este pasaje es el mismo que cita Cristo y es el mismo que cita Isaías a su propia generación. Pero este pasaje bíblico es tan vigente como hace casi 3000 años. Gente oye, no entiende, ve y no comprende. Y termino con esto. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que él venían. Pero gloria a Dios, porque en medio de la adversidad, una misión imposible. ¿Sabe qué tiene usted en sus manos, en su Biblia? Usted tiene la carta a los Filipenses, usted tiene la carta a los Efesios, usted tiene la carta a los Colosenses y usted tiene la carta de Filemón. Pues porque gracias a esos 2 años de duro encierro, encadenado, Pablo escribe esas colosales cartas. Mire cómo termina el versículo 31. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin ningún tipo de impedimento. ¿Sabe que muchos comentaristas hablan de que el libro de los Hechos no ha terminado? Y ciertamente el libro de los Hechos, al igual que el libro de los Hebreos, capítulo 11, se sigue escribiendo la historia. Se sigue escribiendo la historia de la iglesia del Señor. Mis amados hermanos, faltan más capítulos por escribir, y ¿saben quiénes son los que lo van a protagonizar? Son ustedes y yo. Si solo esta mañana le decimos al Señor: heme aquí, envíame a mí. ¿A quién enviaré?, dice el Señor. ¿Quién va a ir por nosotros?, dice el Señor. Si usted solamente dice: heme aquí. Es una tarea imposible, sí. Es hasta lo último en la tierra, sí. Es salirnos de la zona de confort, sí. Pero ¿quién más de nosotros va a escribir más capítulos del libro de los Hechos? Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos permites terminar este libro de la Biblia. Señor, edifica tu iglesia como siempre lo has hecho. Habla, Señor, de tal manera que te escuchemos con claridad. Abre nuestros ojos, Señor, para ver las maravillas. No permitas que nuestro corazón se quede engrosado. Inclina nuestro corazón hacia ti, Señor. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén.